Hablemos del partido entre la selección boliviana y Rusia, un partido que pierde la verde 3-0, se va a goleada de Rusia el conjunto de Óscar Villegas. Obviamente un resultado bastante negativo si consideramos que, bueno, recibe 3 goles una selección que venía de ganarle 1-0 a Jordania. Considerando además también que Jordania es subcampeón de Asia, por allí la hinchada y la prensa de Bolivia tenían las expectativas un poco más altas con respecto a este encuentro. Sabían que era un partido difícil, probablemente. Sabían que al frente tenía un rival muy competitivo. A pesar de que no es un rival de primer orden en Europa, podemos decir que Rusia es una selección sólida, ¿no? Una selección que puede sacar muy buenos resultados en este tipo de contextos internacionales. Pero bueno, Bolivia venía a ganarle al subcampeón de Asia, nada más y nada menos, Jordania, que perdió la final contra Japón. No es poca cosa Jordania, como he visto algunos que han demeritado el triunfo de la selección boliviana. Tampoco es verdad que Bolivia le ganó un equipo 100% alternativo. Ese día que Bolivia le gana 1-0 a Jordania de buena forma, con buen fútbol, con posesión de balón, más remates que el rival. La selección boliviana se enfrentó a un equipo que tuvo a lo mejor en cancha. Eso sí, rotaron quizás el 11 titular. Después entran los mejores jugadores, Tamari, el del Ren, etc. Y a este equipo le gana Bolivia de forma convincente. Ganó y gustó. Pero bueno, llega este encuentro y tú dices, vamos a ver qué tal. Se está jugando en Rusia, partido complejo, un rival de mucho mayor peso y jerarquía. Vamos a ver qué podemos hacer. Y Bolivia, justamente para este partido, y no es una excusa, es parte de lo que sucedió, Bolivia tuvo algunas bajas. Moisés Paniagua, tengo entendido que Carmelo Algarañaz también estuvo lesionado, sí, efectivamente. Tuvo que rotar, o sea, tuvo que planificarse de manera distinta. Obviamente tampoco pudo estar Diego Arroyo por ser un jugador del Shakhtar Donetsk y el conflicto entre Ucrania y Rusia se tuvo que ausentar. El, digamos, reemplazante de Morales en la titular de la defensa boliviana, que además lo hizo muy bien ante Jordania. Entonces, bueno, tuvo dificultades en el terreno de juego Villegas para armar el equipo. Ahora, repito, esto no es excusa, o sea, se lleva un 3-0 la selección boliviana. La alineación, de hecho, se las voy a dar antes de avanzar con las consideraciones del partido. El resultado no es para nada positivo. Lampe en el arco, por derecha Medina, que para mí hoy estuvo algo flojo. Jaquín, Zabala, por izquierda Roberto Carlos Fernández. Al fin pudimos ver a Zabala, el jugador del Cancún Fútbol Club de la Liga de Expansión de México. Se armó un 4-3-3, algo a lo que ha apelado muchas veces Villegas, con Ervin Vaca de eje o allí como 5, por izquierda Villamil, por derecha Mateus, aunque bueno, ellos obviamente al ser interiores se van rotando, pero por lo general Mateus siempre cae por derecha porque tiene ese enganche y le pega de zurda, y luego adelante Miguelito, por derecha, por izquierda José Martínez, el jugador del CSKA de Sofía de la Liga búlgara, y de 9 Enzo Monteiro, que es un 9 mucho menos referencial y menos posicional, menos fijo que Carmelo Algarañaz, que es más un tipo más fuerte, ¿no? Un tipo para quedarse dentro del área. Bueno, a ver, muchachos, les cuento. Mal partido de Lampe, o sea, creo que en el fondo hubo mucho nerviosismo. El entorno era muy llamativo, un estadio gigantesco, pero recontra moderno, de otro mundo, uno de esos estadios que no sabría decirle si fue uno de los mundialistas, pero la verdad es que es una joya total, tremendo estadio, con pantallas enormes, con mucho público, con actos diversos, cantantes, y Bolivia lo vivió como si fuera un partido, podemos decir, hasta mundialista, ¿no? Al menos se vio esa sensación en cancha. Y a mí me da también la sensación que Bolivia entró nervioso al partido, ¿no? Sabiéndose al frente, teniendo al frente un rival mucho más competitivo. Entonces, bueno, se vieron esas dudas reflejadas de Lampe para adelante, muchas dudas en el fondo, no se entendió bien la pareja de centrales que no juega de manera recurrente. El partido de Jaquín es muy flojo, el partido de Zabala para mí es bastante flojo también. De alguna manera tienen culpa al dormirse los centrales, y también el lateral, tras una reposición que hace Rusia de un saque de banda, se hace el saque lateral y a partir de ahí llega el primer gol. No te puedes dormir de esa manera defendiendo una jugada cuando estás al frente de un rival europeo, ¿no? Con jugadores que tienen jerarquía, que juegan en importantes ligas de Europa, etc. O que jugaron en algún momento.
El gol, el primero lo marca Sadulaev, después lo marca el segundo Miranchuk y Sergev el tercero. El segundo gol es un rebote que da Carlos Lampe, que repito, estuvo muy mal la noche de Carlos Lampe, mal con los pies, impreciso, inseguro, no sabía si salir jugando, no sabía si mandar largo. Óscar Villegas le pide siempre a este equipo que salga por debajo, que trate de tocar la pelota, que tenga salida limpia, pero hoy Lampe se vio realmente nervioso y no sabía qué hacer con la pelota. Y eso que, a mi manera de ver las cosas, tampoco es que Rusia presionaba demasiado. Perdón, estaba chequeando que estaba grabando. Entonces, Lampe para mí es uno de los responsables por ser capitán de la defensa, por ser el capitán del equipo, por tener esa responsabilidad de ordenar desde el fondo y sobre todo una pareja de centrales que no, repito, no suele jugar juntos. Entonces, a mí esos tres, Lampe, Hakim, sobre todo Hakim, que uno esperaría que también siendo uno de los capitanes aporte su voz allí de mando, y Zabala no tuvieron un partido para nada destacado, para nada. Los vi muy flojos. Luego, creo que el partido de Roberto Carlos Fernández es mejor que el de Medina. De todas maneras, Medina para mí deslució al principio. De hecho, se duerme en otro lateral, otro saque de banda. Mentira, ni siquiera era un lateral. Era que la pelota se había ido por el sector izquierdo de la cancha, el sector derecho de él, el que él defiende. Venía el rival por izquierda, él tapando a su derecha y la pelota se va. Entonces el ruso, nadie pitó saque de banda, que correspondía, la pelota había salido. Pero bueno, el ruso siguió la jugada por la zona lateral, por la banda, y se olvidó por completo Medina de la jugada y fue a sacar, o sea, fue a pedir la pelota para sacar, hacer el saque de banda. Y nadie había pitado absolutamente nada. Y por dormirse casi llega uno de los goles, un gol adicional de el seleccionado ruso. Entonces son estas cosas que no te pueden pasar en un repechaje. Ya había mostrado cosas más interesantes Bolivia, pero en un estadio contra Jordania muy chiquito, un contexto mucho menor, parecía un partido realmente amistoso, de exhibición, a pesar de tener un rival bastante digno al frente, que también es mundialista como Jordania, perdón, Bolivia todavía no lo es, pero Jordania, que es mundialista, que se lo ha ganado. Bueno, Bolivia le hace un buen partido, pero ahora con un panorama mucho más complejo, siendo visitante además, porque contra Jordania hubo cancha neutra, creo que se sintió un poco más aturdida la selección boliviana. Y es importante que este tipo de contexto no le gane en marzo en el repechaje si quiere trascender. Pero repito, para mí no estuvieron mal los laterales, lo que sí es que no pudieron proyectarse como lo hacen en el alto, tampoco lo pudieron hacer como lo lograron en algún momento algunos partidos de las eliminatorias, como contra Chile, o el primer tiempo como contra Colombia, etcétera. No se vieron bien al ataque, se contuvieron bastante y esto debido a el rival que tenían al frente que tiene bastante peso. El partido, para mí de Mateus, desde lo táctico es correcto, desde el aporte ofensivo es muy flojo. Creo que tuvo distintos momentos en los que pudo decidir mejor y pudo darle progresión a la jugada con alguno que otro pase filtrado, o al menos si es que iba a probar de afuera, como lo hizo en varias ocasiones, tratar de ser un poquito más certero, ¿no? De cara al gol. Quizás ni siquiera clavarla en el ángulo como lo hizo contra Jordania, pero al menos tratar de acertarle al arquero a ver si provocaba algún rebote. Pisó muy poco el área también, no es un jugador que pisa demasiado el área por lo general, pero hay que decirlo, no fue mi partido favorito de Robson Mateus, aunque repito, desde el punto de vista del oficio y contribuir en la contención lo hizo de manera correcta. Ervin Vaca tuvo el partido que pudo, creo que se perdieron muchas pelotas en el medio campo en más de una ocasión le ganaron la espalda. Villamil en lo defensivo no aportó prácticamente, pero creo que Villamil sí fue incisivo al ataque, sí perdió muchos duelos, sí tuvo muchos disparos no aprovechados, pero pisó bastante el área y de los que tuvo remates por parte de Bolivia fue uno de los que más. De hecho, la selección boliviana, por medio de Villamil y Miguelito Terceros, tuvieron bastantes remates en total. En total, la selección boliviana remató 19 veces. 5 o 4 más que el rival. De hecho, tuvo más remates y Bolivia también tuvo mayor posesión de balón. Es más, ni siquiera voy a especular. Tengo acá las estadísticas. 55% de posesión de balón para la selección boliviana, siendo visitante, es decir, mostró personalidad, tuvo la pelota. Y no es que se la cedió necesariamente Rusia, porque desde el minuto 1 intentó tener la pelota la selección, la verde. Y en el primer tiempo, ya perdiendo 2-0, ya tenía el balón, la posesión le favorecía.
19 tiros en total versus 15 de parte de la selección rusa. Y hubo 4 atajadas por lado. Vean la diferencia entre un arquero que mostró solvencia y otro que no. El portero ruso siempre muy bien posicionado, Atkasev. Miguelito tuvo 2 o 3. Villamil tuvo una muy clara que definió pésimo frente al arco, prácticamente un tiro penal. Se da la vuelta, le pega de zurda, no la engancha bien, se la da en las manos al arquero. Esto pasó 2 o 3 veces durante el partido. No digo que Bolivia hubiera empatado, creo que este partido pudo haber quedado 3-1, 3-2 máximo. Pero hubiese sido un resultado mucho más decoroso, un resultado mucho más digno de lo que pudimos ver en cancha. No voy a decir que el resultado fue engañoso, pero tampoco creo que para goleada daba. Yo creo que un 2-0 hubiera sido una distancia, un 3-1, una distancia correcta, acorde a lo que vimos, por lo impreciso y lo mal que estuvo Bolivia en defensa, que volvió a ser un flan, sobre todo jugando en el llano. Mientras que contra Jordania habíamos visto una selección muy sólida que al fin había sacado un arco en cero. Bueno, cierro con los jugadores. Villamil me pareció que tuvo un partido correcto, creo que debió haber definido mucho mejor. Es su responsabilidad también, si bien él no es extremo, él tiene una labor un poquito más retrasada. Gabriel Villamil tiene un buen remate y si tienes esas oportunidades las tienes que aprovechar, ¿no? En virtud de tu equipo. Y Miguel Terceros por derecha y José Martínez por izquierda, junto a Monteiro conformaron el ataque, ya lo decía, ¿no? El partido de Martínez para mí no pesó tanto. Obviamente reemplazando a Moisés Paniagua, no estuvo Lucas Chávez tampoco, ojo. Entonces no tenías allí cómo reemplazar en ese rol ofensivo a estos dos jugadores con alguien que tuviese mayor recorrido con esta selección, ¿no? Pero bueno, sirvió para probarlo, para verlo, pero a mí en lo personal no me convenció, no pesó mucho en el partido, no le vi demasiadas cosas a este jugador. Me atrevería a decir que en partidos como estos donde pesa muchísimo la ausencia de un Ramiro Vaca, ¿no? Que pueda hacer que este equipo de alguna manera se configure de una forma distinta. En un 4-5-1 donde Vaca funja más o se posicione más en el medio y quede libre, algo así. O un 4-4-1-1 también, ¿no? Podría ser una opción. Entró Henry Vaca, tampoco es que marcó demasiada diferencia, pero lo que sí les puedo decir es que, miren, entró Carlos Melgar, Cuellar, Sagredo, Villarruel, Vaca y Rocha. Y los cambios, por ejemplo, Cuellar le dio un poquito más de estabilidad al medio campo, en la contención. Melgar, Villarruel y bueno, Henry Vaca en esta especie de 4-2-3-1 para mí le dieron un poquito mayor dinamismo a este equipo y se mostró más peligroso en los minutos finales Bolivia. Obviamente Rusia se dio un poco la iniciativa, se echó un poco para atrás, pero lo sufrió, o sea, bueno, lo sufrió, estaba ganando 3-0, pero sintió que pudo haber recibido un gol en contra o incluso, ¿por qué no?, 2 si Bolivia se atrevía, y perdió el balón Rusia y de verdad que le costó por momentos retomar la confianza y retomar el control del partido en su casa. Entonces digamos que con los cambios hubo respuesta y esto también es importante que le respondan al técnico. Rocha reemplazó a Diego Medina, Henry Vaca a Enzo Monteiro, Villarruel a Robson Mateos, que le decía que para mí estuvo flojo. Y sí, debo llamar la atención con respecto a José Sagredo. Hoy mostró José, que es muy resistido y criticado, que a veces inventar con algunos nombres, porque el que tú has probado allí 1000 veces y que está eternamente en ese puesto no te da confianza, a veces es mejor, no le quiero decir malo a Zabala, ni mucho menos, mucho respeto, solo es una expresión, pero como dicen por allí, a veces es mejor malo conocido que malo por conocer. En este caso, a veces es mejor un jugador que ya lo has visto muchas veces que uno que jamás has visto y quieres probar. Pero para eso son estos partidos. Para eso son estos partidos amistosos, también hay que decirlo. Entonces, a lo que voy, yo no sé si Sagredo hoy es la tercera opción de cambio. Para mí, el titular en la zona defensiva, me dirán ustedes en los comentarios, para mí la dupla es Hakeem Morales. Después tiene que ser Hakeem Arroyo y creo que después la opción número 3 debe ser Sagredo. Creo que Zabala no está hoy, siendo jugador de segunda división de México, no está a nivel para
para jugar, digamos, el repechaje, ¿no? Con todo respeto. Pero sí cambió el equipo, mejoró bastante. A mí no me gustó el partido de Enzo Monteiro. Entiendo que su rol es de sacrificio, de moverse, pero yo hoy no le vi tanta movilidad. ¿Ah? Y además tampoco es un jugador que te puede pivotear, no es un jugador fuerte, no es un jugador alto, no es un jugador tan rápido tampoco. Entonces, creo que hoy hizo falta un tipo como Algarañaz, que es más pesado, al que sí le puedes mandar centros y los puede de alguna forma resolver, ¿no? Pero tampoco es Moreno Martins. Entonces tiene una crisis de 9 Bolivia y la tiene que resolver pronto. Bueno, que haya entrado Carlos Melgar, yo lo hubiera usado de titular, honestamente, pero asumo que, repito, Villegas quería probar alternativas allí, por eso puso a Martínez. Pero creo que Tonino Melgar hubiera hecho un mejor trabajo y quedó demostrado, ¿no? Cuando estuvo en cancha no se vio mal. El mejor del partido, y lo dejé para el final, Miguel Terceros. Este partido de Miguelito, a pesar de que no marcó, a pesar de que estuvo cerca, de que tuvo unos remates que pudieron haber sido más contundentes y no terminó concretando, les soy honesto. Es un partido en donde a Miguel lo pueden comprar en la liga rusa debido a lo que pudieron observar. Hubo una jugada incluso donde engancha, como le hizo, por ejemplo, el gol a Colombia. Engancha hacia adentro, de derecha hacia el medio, y se regateó a 3 o 4 jugadores. Creo que fueron 4 al final. Y después le queda la pelota, pero perfecta para pegarle como él sabe. Pero bueno, el disparo no fue el mejor ubicado. Creo que ese fue a las manos del portero, muy centrado. Creo que se quedó sin fuerza al final. Pero se dribló a 3 o 4 jugadores rusos, lo dejó bien desparramados, como cuando juega en el alto. O sea, es un jugador que tiene características muy similares en la altura y en el llano. Nació en el llano, creció en Brasil, se formó allá y por lo tanto, si bien ya se adaptó a la altura, ese ha sido un trabajo de Villegas a lo largo de las eliminatorias. Si bien ya está perfectamente condicionado para ser determinante en el alto frente a algunos rivales, o casi todos en Sudamérica, en el llano también lo ha podido hacer contra Chile y hoy lo vimos también, ¿no? Y contra Jordania también tuvo un gran partido. Partido para venderse y para vitrinearse un poco Miguel Terceros. No estoy diciendo que vaya a jugar en el CSKA Moscú o en el campeón de Rusia o qué sé yo, pero puede jugar en la Liga Rusa sin ningún tipo de problema. Un equipo que pelee tercer, cuarto puesto. Vaya usted a saber si el mejor equipo de Rusia lo puede contratar o lo quiere contratar. No lo sé, pero a lo que voy, a una liga como esta le vendría bien un Miguel Terceros y viceversa. Creo que Miguel Terceros está para salir de Brasil. Yo sí apuesto por el talento de este chamo. Este chamo es bueno, en serio. Y el que lo niegue es que no lo ha visto jugar. Nadie que es malo de forma coincidencial te va a hacer 7 goles en las eliminatorias más difíciles del mundo. Para nada. Y hoy demostró ser un gran jugador. La nota del SofaScore altísima, 7.8. Por lejos el mejor de Bolivia. ¿Está mal que Bolivia se haya llevado 3? Creo que pudo haber hecho el resultado más corto, sí. ¿Quedan dudas? Sí. Ahí se puede generar cierto nerviosismo de cara a los partidos de noviembre, cierta incertidumbre, pensar si es Lampe o Vizcarra. ¿Se irá con algunas cosas en la cabeza el técnico? Sí. Creo que tiene que mejorar Bolivia el aspecto físico. Esto no lo había comentado, sí lo dije en mi cuenta de Instagram, por cierto, vayan a seguirla, @cafecitogol. Pesa el aspecto físico, o sea, sí hubo una enorme diferencia entre el biotipo ruso y el boliviano. Si Bolivia se enfrenta a una selección africana en el repechaje, es muy probable que se quede fuera, muy probable. Si Bolivia se enfrenta a una selección asiática, puede competir sin ningún lugar a dudas y seguramente podría definirse, pero por detalles. Si se enfrenta a una selección CONCACAF, dependiendo de la selección, puede tener muchísima suerte, sobre todo si esta selección es desordenada y Bolivia la aprovecha de buena manera con los jugadores dúctiles que tiene. Pero, repito, si le toca un equipo africano a esta selección, con el tiempo que le queda aquí a marzo, tiene que trabajar en lo físico, pero tremendamente. Y el biotipo boliviano, obviamente, no da para igualarse al africano. Entonces, o lo resuelven con talento, con aprovechar las pocas que tienen y mucho orden atrás, o trabajar el aspecto físico con el mejor preparador físico no digo ni de Bolivia, pues del continente. Porque le hacían así, los rozaban y se caían, pero como ficha de dominó. Cosa que no solamente le pasa a Bolivia en el continente, le pasa a otras selecciones, ¿no?
Eso sí debe haber dejado preocupado a Oscar Villegas, más aún sabiendo que Bolivia, por cierto, y esto no me quiero ir sin esto, Bolivia ya empieza a conocer más o menos cuáles podrían ser sus rivales, muchachos, en el repechaje. Y hay grandes probabilidades de que el rival sea o Camerún o Nigeria, el de África, a eso me refiero. Falta definir los de CONCACAF, que podría ser Surinam, Curazao, Haití, Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras, por ahí está la cosa. Y falta definir el asiático. Qatar clasificó a la Copa del Mundo, por lo tanto, está muy o sea, los que están proyectados ahora son Irak o Emiratos Árabes Unidos. Creo que son esos dos. Un Irak contra Bolivia. Bolivia lo puede ganar porque Jordania, por ejemplo, le acaba de ganar hace poco muy bien a Irak. Y equipos similares, ¿no? En cuanto a lo físico. Bolivia, El Salvador, Honduras, una selección así, Bolivia puede sacar pecho. Incluso a cualquiera de CONCACAF, yo creo que le va a competir sin problema. Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, yo creo que puede competir sin problemas. Bolivia, Nigeria o Bolivia, Camerún, no sé. No sé, y queda en noviembre demostrar por parte de este equipo que está totalmente capacitada de ganarle equipos que tengan o selecciones que tengan más o menos este estilo, ¿no? Y este biotipo. Se preguntarán por qué Nigeria. Lo de Nigeria ya es oficial, se ha metido al playoff que va a definir junto a 3 selecciones más cuál es el africano que va al repechaje de marzo. Nigeria estaba prácticamente eliminado, pero lo salvó que Eritrea, que era una selección participante en uno de los grupos donde estaba Marruecos, creo, si no estoy mal. Eritrea se salió de la competición porque muchos jugadores, había riesgo, esto dicen los rumores, no, había riesgo de deserción por parte de algunos jugadores, dejar el país y todo lo demás, países siempre conflictuados, y Eritrea dice, ante este riesgo yo prefiero que mi equipo no juegue el Mundial. Bueno, no iban a jugar, pero iban a jugar las eliminatorias, se salen de la competición FIFA, dejan la eliminatoria africana y FIFA reajusta, hace una especie de reajuste, unos malabares y le quita puntos a algunas selecciones para más o menos hacer paritaria la cuestión. Por lo tanto, Nigeria revivió de la nada y hoy ganó un partido 4-0 y se metió de manera inesperada en los playoffs. Clasificó directo Sudáfrica y Benín quedó fuera. Estaba muerta prácticamente Nigeria y ahora es un probable rival de Bolivia. Así que atención con eso, muchachos, a seguir pendientes del ranking FIFA. Esto es otra cosa que determinará si Bolivia jugará un partido 2 en el repechaje. Espero que les haya gustado este video, que haya sido lo más completo posible. Y no te vayas sin darme un like y regalarme una suscripción. Es lo único que te pido. Nos vemos, muchachos. Chao.